Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. En el episodio de hoy contamos con una invitada que nos va a traer cosas muy interesantes en la intersección en el mundo del coaching, las plantas, el aprendizaje y mucho más. La invitada de hoy es Tigrilla Gardenia. Ella es una mentora inspirada en la naturaleza, también es coach de vida certificada por la ICF, SPCC, y es embajadora internacional de la inteligencia y creatividad vegetal, con una trayectoria que conecta la tecnología, las artes, la biomimética y la ciencia esotérica. Tigrilla ayuda a profesionales creativos y multipasionales a prosperar desde el flow y no desde la fuerza. Desde su vida en Damanhur, una reconocida ecocomunidad espiritual en Italia, hasta sus estudios en neurobiología vegetal y futuros vegetales, Tigrilla nos guía hacia nuevas formas de aprender, crear y vivir en asociación con el mundo natural. En este episodio exploramos cómo reconectar con tu plantidad, el rol del pensamiento ecosistémico en el aprendizaje y las relaciones, y por qué dejar atrás la cultura del hustle es un acto radical de liderazgo y expresión auténtica. Gracias por tenerme. Tengo curiosidad por tu nombre en primer lugar. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa historia? Cierto. Ahora, como dijiste, yo vivo en esta comunidad que se llama Damanhur. Damanhur es una comunidad grande, una de las más grandes espirituales en el mundo. Y como parte de nuestro camino, tenemos la oportunidad cuando queremos de adoptar un nombre nuevo, que puede ser un nombre de animal o un nombre de espíritu de la naturaleza. Y es parte de un juego, la idea de entrar en una relación mayor con lo que es el mundo completamente natural. Y muchísima gente elige nombres de animales, pero no es solamente yo elegir. Es todo un proceso donde yo empiezo eligiendo cuál es el animal o el espíritu de la naturaleza con quien me siento más en resonancia, que puede ser porque yo tengo cosas en comunes o puede ser también porque son características que me faltan, que quiero entrar en una relación con ellas. Cuando llegas a un punto donde estás listo, vas delante de la comunidad y ahí empieza todo el juego, porque el juego es más como un asta, la idea que estamos ahí y tú dices el nombre porque lo quieres y la gente empieza a decir, sí, pero yo creo que tú mejor serías un cucuyo. O no, me gustaría verte más como una paloma. Y empiezan a decir diferentes nombres que piensan que sería una conquista para la comunidad misma, porque son características que tú vas a llevar dentro de la comunidad y dentro de nuestro pueblo. Y también son características que te pueden hacer bien, así que a veces no ves tú exactamente lo que quieres. Yo, gracias, tuve la fortuna que cuando pedí tigrilla, que es un felino que vive en las montañas de Colombia y todas estas partes, es un felino sudamericano, muy pequeñito, casi en extinción. Cuando lo pedí, había solo otro nombre, que es el nombre faina, que es otro tipo de animal, que el grupo no sabía. Mitad de las personas querían faina y mitad de las personas querían tigría. Imagínate, yo estaba muriendo allí. Pero fue muy interesante porque la gente que hablaron para decir por qué pensaban que ese nombre era mejor para mí, estaban usando diferentes, vamos a decir, características, no solamente del animal, pero del nombre mismo, la frecuencia que tiene ese nombre. Estaban usando diferentes principios para decir por qué pensaban que yo tener este nombre y usar este nombre dentro de la comunidad, de verdad, abría a nuevas oportunidades para todo el mundo. Y estoy súper feliz porque desde que yo tomé el nombre ahora hace varios años, y desde que tomé este nombre, he visto muchísimo movimiento, especialmente online, de diferentes organizaciones que son especializadas en ayudar a este tipo de animal. Y es muy bonito ver cómo el animal está empezando a crecer, hay mucho más conocimientos del facto que es un animal salvaje, porque muchísimas personas cuando lo encuentran, como es un felino pequeño, porque es como 40 centímetros solamente, muy pequeñito, y lo encuentran y piensan que es un gatico.
y se los quieren traer a la casa. Pero ahora hay mucha más información que está saliendo en diferentes países alrededor de Colombia que están empezando a entender que no, esto es un animal salvaje, que tienen que encontrar las organizaciones especializadas en salvarlos, en curarlos y en poder rehabilitarlos para entonces volver a su puesto en vez de estar en una casa donde en realidad no es una muy buena idea porque es salvaje. Eso, pequeñito, pero puede ser mucho daño. Me encanta cómo este animal te dio tu nombre y te ayudó a vos en tu camino y en esta nueva identificación y a la vez vos pudiste retribuirle y vos lo estás ayudando de otras maneras y a través de tu trabajo online y el trabajo que haces internet puedes aumentar conciencia sobre esta especie y sobre otras también. Qué bueno, eso es muy lindo. Un ida y vuelta. Sí, sí. Es una de las cosas que me encantan porque aquí, sabes, estás también rodeada de tantas diferentes personas con estos nombres y empiezas también a aprender muchísimos animales porque al principio la gente cogía los nombres comunes, gato, perro, diferentes, bulle, lo que sea. Pero ahora estamos entrando en todas las especies. Y de verdad cambia la energía que tú llevas y cambia también la relación, porque cuando empiezas a hablar con alguien de un animal que tienen, te das cuenta de diferentes características, eres más consciente también de estos animales en el mundo, de lo que necesitan, del ambiente donde viven. Y es una forma muy bonita, pero también de juego, porque no te sientes tan serio, te sientes que en Mm. realidad estás en un grande zoo y puedes jugar con todo el mundo, el zoológico, con todas las personas. Buenísimo, me encanta. Tigritilla, ¿podés contarnos un poco sobre la plantidad? ¿Qué es la plantidad? Y también cómo podemos reconectarnos con ella un poco más. Y la plantidad es un concepto que en tantas formas nosotros hemos perdido. La desconexión que nosotros vivimos como seres humanos, yo lo pienso como la trauma principal que todo el mundo vive, la separación de la naturaleza, la idea que yo no soy natura, que yo no soy la naturaleza, que yo no tengo eso dentro de mí, que yo soy una cosa separada como un ser humano, cuando en realidad somos parte de la naturaleza. Y es muy importante para nosotros encontrar todas nuestras características y las formas de vivir en ese tipo de mentalidad. Empezando con el facto que nosotros somos animales, el ser humano es un animal, así que esa es la parte instinto, la parte que se mueve, la parte que actúa, que hace las cosas. Pero hay una parte de nosotros que también viene de una evolución de planta, porque todo el mundo pasó en estas diferentes partes del crecimiento de todo el mundo, de todo el planeta. Así que cuando yo entro en una relación con mi parte que es plantidad, es la parte de la presencia, es la parte del ser, del yo soy. Y es esa parte que nos recuerda que es importante de afrontar las cosas que estamos viviendo. Yo tengo que vivir aquí donde estoy. No puedo correr siempre de todo. No siempre tengo que moverme en una forma rápida. A veces tengo que pensar en cuál es la estación, qué es lo que tengo alrededor de mí, cuál es el ecosistema que estoy creando y el ecosistema donde me encuentro. Así que cuando empiezas a entrar en una relación con las plantas al externo, pero también con tu plantidad, empiezas a ver la resonancia que tenemos con la parte más tranquila y la parte que es más consciente, porque una planta no puede correr, una planta no puede desaparecer cuando hay un problema. Tiene que estar donde está y tiene que saber lo que está pasando alrededor. No quiere decir que siempre tiene que meterse con todas las partes, pero tiene que tener una visibilidad más allá de lo que es lo que nosotros normalmente como seres humanos hacemos, que es nos cerramos en nuestras casitas o corremos de los problemas. Tengo un problema de trabajo, voy a buscar otro trabajo. ¿Tengo un problema con esta persona? No tengo ningún problema, no hay ningún problema aquí. Son todas las cosas que normalmente la sociedad los ha enseñado a hacer, pero no los hacen feliz porque no me siento que yo soy parte de donde vivo, parte de las cosas que estoy haciendo. Me siento siempre una parte de separación. En vez, entrando en contacto con la plantidad, yo empiezo a reconocer lo que son los elementos de la vida que crean vida, porque las plantas son también los que crean vida. Son los que cogen el sol y pueden con la fotosíntesis entonces cambiar y crear la alimentación, puede crear el espacio donde está.
y yo empiezo a entrar en esta relación con estas partes de mí. Me encanta, está buenísimo. Y qué bueno que menciones que pongas sobre la superficie, traigas esto de la capacidad creativa y generativa y nutritiva también de las plantas. A veces, como nos enseñaron en la escuela, la cadena alimentaria, a veces lo vemos como, no, las plantas están ahí abajo, hay cosas superiores, están los La animales, escala están los seres natural. humanos. Exacto, y nos olvidamos y pensamos, no, esto es un estadio inferior, está menos desarrollado. Y me encantó lo que decías sobre esto de estar presentes, y también pienso en las plantas que echan raíces, o cuando pensamos esto de tener los pies sobre la tierra ¿Mm? y estar en contacto con eso. Cuando estábamos hablando de ahí, me acordaba de alguien que decía con los pies en el barro y el grito en el cielo. Y me recordaba un poco esto. Es posible mantener esas dos cosas. De repente Sí, estoy es bien eso. firme y a la vez tengo capacidad para expresarme. No soy un vegetal. No es que las Ujú. cosas me suceden. Están las dos cosas. Es eso. Es una de las equivocaciones más grandes que tenemos, es la idea que la planta no se mueve, cuando es el contrario, la planta se mueve muchísimo y crea relaciones con diferentes seres alrededor, que son las otras plantas, también todos los microbios, todos los que son los animales. Tiene que tejer estas relaciones en continuación y por eso se mueve muchísimo, solo que se mueve en una velocidad muy diferente de la velocidad de los seres humanos y de los animales. Pero ese movimiento entonces viene calculado, pensado, porque la energía tiene que ser usada sabiendo dónde, porque yo no sé dónde va a venir, porque no puedo correr a ir a buscar otra comida. Entonces yo tengo que pensar mucho a dónde poner mi energía cuando yo soy una planta. Tengo que pensar Mm. muchísimo a cuáles son las relaciones más importantes, porque las plantas, por ejemplo, reconocen la familia. Ellos saben quién son las otras plantas que son parte de la misma familia, cuáles son parte de la misma especie y cuáles son en vez diferentes o de otros grupos, otros géneros y eso. Así que tienen que mirar esas relaciones y decir qué es la cosa más importante en este momento para crear un ecosistema que funciona. Porque como yo no puedo salir corriendo a buscar comida en otro lugar, no puedo crear la protección que necesito en otra forma, tengo que pensar que si yo alimento a este que está por allá, este me va a cubrir cuando hay mucho sol. O si yo alimento este aquí, esto durante el invierno, donde yo no tengo la posibilidad de coger lo que necesito, yo me va a alimentar. Así que siempre están pensando en forma de relaciones, que es otra cosa, lo que nosotros decimos aquí en Damanor, que es un arquetipo un arquetipo que habemos perdido, un arquetipo, bueno, me sale la palabra en italiano y no me sale en inglés, un arquetipo que nosotros estamos tratando de entender de nuevo, que son todos relacionados a las relaciones en sí. Nosotros pensamos muy limitados en lo que son las relaciones, amigo, enemigo, familiar, amor, lo que sea. Las plantas en vez tienen muchísimos diferentes tipos de relaciones porque las relaciones son basadas en lo que es mejor para crear un ecosistema que funciona todo el año. Cuando hay sol, cuando no hay sol, cuando está la lluvia, cuando está el invierno, cuando está el verano, todos estos diferentes momentos donde cada persona, y digo persona como ser del ecosistema, necesita cosas diferentes. Y las plantas son pendientes a estas necesidades, pero a la misma vez siempre sabiendo que ellos mismos tienen que coger. Ellos tienen que recibir también. No es solo yo dar, pero yo tengo que recibir porque hay momentos donde yo no puedo coger del sol o del ambiente exactamente lo que necesito. No siempre el aire tiene los minerales que me faltan o el sol puede llegar a exactamente donde estoy. Entonces yo tengo que crear esas relaciones donde me siento cómodo en recibir, en coger lo que necesito y también dar. De nuevo, son muchos elementos que nosotros como seres humanos, un poco por parte de la cultura, el condicionamiento, hemos perdido. Y cuando Mm. trabajamos con ellos, podemos pensar más en una forma mucho más amplia. Y también dulce, mucho más bonito, porque es verdad que las plantas tienen competición también que existe, pero la competición tiene un fin, un objetivo particular, un escopo. Se sabe lo que se va a hacer. No es una competición solo para competir, es una competición porque yo necesito algo y cuando termine vamos a estar amigos, vamos a hacer otras cosas juntos.
Está buenísima esa aclaración también. Hay un fin, hay una finalidad en torno a eso. No es porque sí o no es simplemente para ganar, sino hay una cuestión de fondo y también hay un interés. Puede haber un interés común de fondo en esto. Que bueno, hay un montón para aprender de todo eso. Estaba pensando yo sé que vos acompañás en tus procesos de coaching, acompañás a personas que son neurodivergentes, acompañás a multilingües, también a multipotenciales. Y pensaba, ¿cuáles son algunos de los desafíos prácticos que te encontrás en tu práctica? ¿Cómo los apoyás también con este enfoque basado en el contacto con la naturaleza? Sí. Más que nada, las personas que son neurodivergentes, por ejemplo, tienen una forma de pensar obviamente única, conectado exactamente a lo que es que yo necesito. Y en la sociedad se ha dicho que o te acomodas de lo que hacen todos o no vas a estar bien. Y eso no funciona porque la mente tiene que encontrar su forma de trabajar. Y lo que yo hago más que nada es usando este principio que decía del ecosistema, del facto que el ecosistema se crea de relaciones, que son relaciones también con mí mismo. Son relaciones que yo tengo con la forma que yo pienso y hago las cosas. Encuentro la forma que funciona en cada, vamos a decir, estoy pensando de la forma más fácil, porque a veces cuando estoy pensando como una planta me pierdo las palabras en todos los idiomas. Pero tienes que pensar yo tengo que dentro de mi esfera pensar a cómo es que yo necesito recibir y dar información. Y entonces tengo que encontrar un filtro que pongo a la fin de mi esfera, que lo filtra en una forma que puede salir al mundo. Así es como yo siempre lo veo. Entonces, la primera cosa que hago con mis clientes es ayudarles a ver cómo es que tú, independiente de todo el mundo, piensas y cómo sería la forma más justa para ti hacer lo que necesitas hacer. Por ejemplo, eres una persona que necesitas listas escrito por mano, porque cuando escribes con la mano es cuando te recuerdas de las cosas. Necesitas cosas que son digitales, porque digital puedes verlo en otras formas. Eres visual. Eres una persona que en vez necesitas algo que está grabado, que puedes escuchar. Mirando, entrando, en vez en la idea que algo está mal conmigo, que yo tengo un problema que tengo que cambiar y que este mundo me dice cómo hacerlo, es el contrario. ¿Cuáles son las características que yo tengo? Creyendo como una base que la parte más básica es que todas mis características son útiles. Son todas útiles y lo que yo tengo que hacer es aprender dónde viene usado, cuál es el contexto para usar cada uno. Hasta las cosas más feas del mundo, lo que se piensa hoy en la sociedad hoy de fea, tiene su utilidad. La ira tiene, la rabia tiene, yo puedo usar, ponerme bravo con alguien. El contexto justo es exactamente lo que esa persona necesita oír para entonces moverse. Así que sí, si yo me pongo bravo sin razón, es feo. Pero si yo lo uso en un momento determinado, es muy útil. Lo mismo como la crítica o como otros aspectos. Así que la primera cosa que yo hago es ayudar a la persona a escucharse y no juzgarse y encontrar cómo es que la mente funciona, cuáles son las características, las personalidades dominantes que tiene y dónde es que esas personalidades pueden ser útiles para el ecosistema que está creando. Y después empezamos a trabajar en el filtro, que quiere decir, ok, yo puede ser que, no lo sé, me aprendo mucho cuando oigo música, así que me creo todas mis cosas en forma de música. Pero obviamente cuando voy a hablar con alguien, no puedo hablarle en música porque la persona no va a entender. Así que entonces ayudo a encontrar el filtro que va de dónde es y cómo es que yo funciono, donde me siento bien porque es mío, y cómo es que entonces puedo trabajar con otra persona que está fuera de ese círculo, cómo es que yo puedo darle en una forma que no no es que le quita la natura que tiene, porque yo tengo que siempre ser quien soy, pero se adapta también a lo que necesita la otra persona o se siente cómodo a poder pedir a la otra persona de adaptarse a mí, porque muchísimas veces personas que son neurodivergentes o que tienen muchas pasiones se tienen mucha vergüenza, no se sienten que pueden apoyarse. La idea es que tengo estos bochornos que no puedo decir porque soy yo soy el problema, yo soy la que tiene un problema, yo soy la que no sé cómo hacerlo. En vez no es así, cada uno es diferente y cuando yo me siento cómodo que he encontrado las cosas cómo es que esto funciona, puedo más fácil
pedirle a otra persona de venir conmigo a encontrar una forma que podemos trabajar juntos. Me encanta. Esto que decís, escucho como una combinación de aceptación y también de consideración. Ujú, Y soy considerado conmigo mismo, acepto y reconozco todas las habilidades y la multiplicidad de maneras que tengo y formas de hacer cosas funcionan para mí, incluso las que pueden parecer disfuncionales a primera vista. ujú. Soy considerado con eso, lo reconozco, y también considerado con otras personas. Quizás tengo esto de lo que decías de la manera que funciona para mí cuando yo estoy solo, cuando tengo un proceso interno personal. Luego considerar y tener en cuenta también qué es lo que puede ser útil o qué funciona cuando estoy en diálogo con otra persona. Está bueno eso de poder ser capaz de manejar las dos. Sí, Muy bueno. sí, y ahí es donde las plantas nos ayudan tanto porque las plantas no juzgan, no necesitan juzgar, ¿sabes? Ellos más que nada tienen que aprender cómo trabajar con otros, porque si no, no pueden Mm. sobrevivir. Así que y aprenden cómo decidir entre me tengo que adaptar yo, en vez tengo que hacer cambios a mi ambiente en forma que el ambiente se acomoda a lo que soy yo, o donde tengo que crear una relación donde nosotros estamos, ¿sabes? Los dos en una forma cambiando algo, o cuándo dejar, porque eso también es importante saber. Es importante saber cuando esto no es mi lucha, es no lo que necesito hacer yo, lo que necesito hacer en este momento es salir de esto. Y cuando tú te sientes que la forma que funciona tu mente es correcta para ti, pero no tiene que ser como tiene que pensar otra persona, y en vez vas en esa dirección, la dirección de la otra persona, con una curiosidad, ¿cómo es que funciona tu mente? Porque cuando fulanito habla, yo lo que siento es colores. Y los colores me ayudan entonces cuando yo cojo notas, mis notas son todos colores. Tengo tantos diferentes lápices y cosas de diferentes colores y me pongo ahí. Y cuando estoy dibujando, lo que me dice la persona me entra. ¿Y tú cómo lo haces? Y no te sientes que es un defecto, que tú estás distraído y que no estás prestando atención. Al contrario, yo me estoy creando un diseño que, aunque si nadie lo puede leer, para mí quiere decir exactamente lo que esa persona está diciendo. Y no me tengo que sentir que tengo un bochorno, que lo tengo que esconder, que lo tengo que poner en otro lugar. Puedo compartirlo porque puedo decirle a la persona, no, mi mente funciona en esto. ¿Cómo es que funciona la tuya? Y ahí cuando la otra persona comparte y dice, no, yo soy una que en vez me creo 4 cuadros y en cada cuadro, en un cuadro pongo la parte emocional, en otro cuadro pongo la parte de lógica y de los pasos y la procedura, lo que sea que la persona está haciendo, tú dices, interesante, mi diseño tiene esto y esto, y tú tienes esto. Aquí es cómo funcionan juntos. Está buenísimo. Me recuerda también a las personas que son más de Google Sheets, a las personas de Google Docs. Yo soy una persona de Google Docs, por ejemplo. A mí no me dice Google Sheets, me cuesta el Google Sheets. Es como, si lo tengo que usar, lo uso, pero no es mi favorito. Sí, yo también, yo soy una persona de Word, yo tengo todo en documentos también, me encantan. Dame mi documento donde yo escribo mis palabras, pongo mis cosas, estoy Si hay que igual. hacer una tabla, la voy a hacer en Google Docs. Prefiero hacerlo dentro Sí, de Google Docs. No me hagas usar de Google Sheets. Y es quería exactamente preguntarte eso. sobre Damanhur. ¿Cuánto hace que Sí, vivís en Damanhur? 15 años, Wow. increíble. Tengo curiosidad por cuáles fueron los cambios, las transformaciones que notaste en cuanto a tu forma de ver el desarrollo personal y también la educación después de tu paso por Damanhur y el hecho de estar viviendo y estar en contacto con esta comunidad. Sí, eso hay muchos. Vamos a ver cómo explicarlo. La cosa de Damanhur que lo hace súper bonito, es lo que me encanta y a la misma vez lo que hace súper difícil, es el facto que nosotros viviendo en comunidad, quiere decir, nosotros somos una comunidad un poco diferente de lo que muchísima gente piensa de una comunidad o un común o lo que sea. La gente piensa que es un territorio grande donde todos vivimos juntos sin eso. En realidad vivimos en esta parte del norte de Italia que tiene, es una valle que tiene muchísimas diferentes territorios alrededores. Y nosotros vivimos en casas que le llamamos núcleos. Y los núcleos pueden ser de 5 o 6 personas hasta 30. El más grande que yo viví fue 31 personas, que de verdad eso Claro. fue tanto. Y la idea es que nosotros nacemos como una escuela iniciática, una escuela, vamos a decir, de iniciados
esotérico, con unas misiones importantes para el mundo. Nosotros creemos que todas las grandes escuelas y los grandes movimientos tienen misiones para el desarrollo del ser humano y el despertar más que nada de lo que nosotros decimos que es la parte más divina del ser humano. Y en esa parte nosotros tenemos nuestras misiones y que para la única forma para desarrollar y poder realizar esas misiones es vivir juntos, porque es la comunidad, el grupo de personas que pueden realizar las cosas más grandes que lo que pueden hacer los individuos solos. Entonces, la parte que es muy bonita es que obviamente tienes personas alrededor de ti que están en el mismo camino, y aunque nosotros estudiamos muchas diferentes cosas para poder realizar estos sueños, porque somos más o menos como 500 personas donde vivo, y entonces ahí tenemos más de 800 en el mundo que están viviendo, que son conectados a la comunidad porque son parte de la escuela, parte del camino que estamos haciendo. Pero la parte difícil es que lo tienes que realizar con otros. Tienes que aprender cómo limar todas esas partes de ti que no saben relacionarse. Porque para poder hacer cualquier cosa, de la cosa más pequeña como limpiar la cocina, ¿sabes? Normalmente estás con alguien que está limpiando, porque si tienes 20 personas que están comiendo juntos, necesitas más que una persona para limpiar la cocina. Así que todo lo estás haciendo con otras personas y estás aprendiendo muchísimo en los espejos, con los espejos de la otra persona. Cada persona es un espejo que te hace ver las partes de ti más claras, porque alguien te molesta muchísimo y tú te das cuenta que es porque tú tienes un trauma de cuando tu madre te hizo esto cuando eras pequeño, y que esa es la razón porque cuando esa persona hace esa cosa te molesta tanto. O también ves partes de ti que no habías visto porque una persona se comporta en una forma y te das cuenta cuánto placer, que es una parte oculta a ti, que tú quisieras ser así. Así que te da la posibilidad de siempre entrar en estas relaciones en continuación, y es una forma de acelerar el desarrollo personal, porque yo a ese punto no me puedo, similar a lo que son las plantas, no me puedo esconder, porque las personas son siempre ahí, en cada encuentro, en los encuentros de comunidades. Y como operamos en diferentes grupos, porque yo tengo el grupo con las personas con quien vivo, entonces puedo tener diferentes proyectos, puedo estar estudiando temas esotéricos, puedo tener las personas con quien juego, tengo las personas con quien trabajo un desarrollo particular, emocional o personal, las personas con quien estoy haciendo una parte de una misión. Hay tantos diferentes grupos que siempre tienes estos espejos que te están mirando y no puedes esconderte. Si tienes una parte de ti que no te gusta, tienes que trabajarlo, pero también tienes muchísimas personas alrededor de ti con quien puedes trabajar esta clase de cosas. Y eso fue la parte que me enamoré. Me enamoré porque ya antes de venir a Damanhur yo tengo un background, debo decir, muy ecléctico. Soy ingeniera de música y electrónica. He creado 2 diferentes empresas, una conectada a grandes eventos de música, de arte, de bailar, y otro conectado a la espiritualidad, de la cábala. He estudiado, he trabajado con un circo y con Cirque du Soleil. So, tengo toda esta parte muy amplia, y lo que encuentro en Damanhur es el cuadro completo, la mapa grande que para mi mente funciona, que es la mapa que me enseña la cosmología del universo y también cómo es que mi comportamiento puede afectar lo que está pasando en la cosmología completa. El universo divino, pero también la parte del mundo de las plantas, del espíritu de la naturaleza, pero también de los seres humanos. Y cómo es que todas estas cosas se entran en estas combinaciones y las relaciones que me ayuda a ver lo que es que yo estoy aquí para hacer. ¿Cuál es mi propósito, el propósito de mi vida, y cómo es que ese propósito de vida entra en una misión más grande para la humanidad? Bueno, eso. Me gustó lo que dijiste sobre las oportunidades que aparecen en cómo nos reflejan desafíos o cosas, oportunidades para aprender. En el mundo del aprendizaje, acá en el podcast, en Poder Aprender, hablamos de los errores como oportunidades de aprendizaje. Eso es algo que está siempre en estos ámbitos. Y según esto que vos decís, también hay grandes oportunidades al participar en comunidades, especialmente cuando no sé cómo funciona en Damanhur y si hasta qué punto pueden elegir ustedes los integrantes de la casa o de los lugares en los que viven, o si de repente es un poco más dado. Eso me hace pensar un poco también a cómo
en general, nosotros tendemos a ubicarnos en comunidades que elegimos y en las que tenemos todos los miembros que seleccionamos cuidadosamente y elegimos. Y a veces quizás nos perdemos oportunidades de entrar en contacto con personas que nos pueden desafiar de otras maneras y que nos pueden ayudar a crecer. Porque tenemos como un grupo, un entorno muy cuidado y muy cómodo y muy apacible. Y pienso en las ventajas que puede tener esto de formar parte de esos grupos en los que quizás no vamos a estar de acuerdo o no nos caen 100% bien todos los participantes. Y también aprender, por un lado, para nuestro propio desarrollo y para aprender a convivir y a vivir en comunidad, especialmente también para personas que de repente tienen, por el estilo de vida que diseñan, quizás eligen no formar una familia, no crean esas estructuras típicas y de repente son la importancia de formar parte de un grupo y de una comunidad. Es muy difícil, creo que para cualquier ser humano, estar solo. Entonces, me encanta ese recordatorio que nos haces con eso, que las comunidades y los grupos son importantes y pueden tomar tantas formas diferentes según las preferencias de cada persona. Sí, sí, y has tocado un punto muy, muy importante que es la razón porque ahora Damanor cuando nace al principio fue obviamente la parte espiritual, que eso fue la parte de lo que es el camino espiritual, que es lo que los acomuna, la razón por qué venimos aquí. Pero después de eso empieza la parte de la socialidad, la idea de vivir juntos, el facto que para nosotros poder realizar nuestros sueños y las misiones más que nada necesitamos esa parte de la comunidad, de la gente que tienen que vivir juntos y hacer las cosas juntos. Pero entonces el nacimiento del tercer cuerpo de Damanor fue el que de verdad que empezó a cambiar todo, que es lo que nosotros llamamos el juego de la vida. Y el juego de la vida es por exactamente lo que acabas de decir. La idea que nosotros tenemos esta tendencia de crearnos una realidad cómoda. La idea que las cosas los conozco, sé cómo van a ir y me creo un ambiente alrededor de mí que es sano y salvo, con la gente que yo conozco, con las personas que me gustan. Y entonces creamos este tercer cuerpo que se llama el juego de la vida, y el juego de la vida es solo cambiar, el cambiamiento, el cambio, el cambiar. Y puede hacer muchísimas cosas para mover ese trapo de energía. Las casas, por ejemplo, los núcleos se forman con la idea de un proyecto. Y la idea que no importa quién es la persona, mientras que quiere hacer ese proyecto, debe entrar en esa casa. Pero ciertamente que somos seres humanos. Esta persona no me gusta. Yo no quiero entrar en eso. Este es un pesado. No me gusta estas clases de cosas. El juego en el tiempo, ahora es un poco diferente, pero en su tiempo podía entrar en una casa y decir, todos ustedes fuera, porque ahora están muy cómodos y no están creciendo. Así que todo el mundo se vaya y vamos a poner nuevas personas aquí, porque ustedes no están creciendo. Han creado una cosa muy cómoda. Y en realidad ellos tienen este mandado, esto es lo que ellos hacen, buscan en la comunidad a los lugares donde necesita cambiar algo, porque hemos llegado a una parte estática, donde las cosas no se están moviendo, porque hay miedos, porque las personas no son cómodas, por lo que sea, cambia todo y mueve la energía de las personas. Los lleva en viajes donde tú puedes irte y no sabes cuándo vas a volver, si vas a volver en una semana, en un mes, en un año. La idea de sacarte con tu permiso, ciertamente tú tienes que elegirlo. O sea, ellos te preguntan, ¿quieres jugar? Y si tú decides que quieres jugar, juegan. Así que no es que hoy que entran en las casas a cambiar la casa, pero les piden, le dicen, nosotros hemos visto que ustedes tienen este problema. ¿Qué podemos hacer para cambiar la energía? Y empiezan a trabajar. Pero los viajes, por ejemplo, son una cosa muy importante para nosotros, donde en cualquier día el juego te puede llamar y te puede decir, ¿quieres viajar? Y es lo único que sabes. No sabes cuánto tiempo, no sabes dónde vas, no sabes lo que te vas a hacer, no se sabe nada. Lo único que se sabe es, coge la mochila, pongo un poco de ropa, a veces te dicen cosas que necesitas, la tienda, lo que sea, y te vas. Y ellos en ese proceso hay muchísimos juegos que se hacen, misiones que se hacen diferentes, pero para mover esa energía, porque es muy fácil para nosotros ser cómodos, es muy fácil
solamente hacer las cosas como yo quiero hacerlos. Y en eso no hay crecimiento, y no hay aprendizaje de verdad, porque estoy solamente llenándome de las mismas cosas que ya yo sé, porque entonces me puedo sentir que yo soy la persona que ya sabe. Y eso no es la razón. Lo que me encanta de estar aquí es que a veces tú eres la persona que enseña y el día siguiente eres la persona que estás aprendiendo. Puede cambiar los roles en cualquier minuto sin, no tienes que preocuparte y todos los personajes cambian en diferentes momentos. Incluso nuestro gobierno. El gobierno ha cambiado muchísimas veces porque ya que la comunidad cambia, más personas extranjeras, más personas que están viviendo en el mundo, el maestro espiritual nuestro que se murió hace 10 años, 11 años ahora. Todas estas clases cambian y entonces el gobierno tiene que cambiar. Y las estructuras que tenemos, hasta estructuras físicas como los templos de la humanidad, que son unos templos subterráneos que hemos creado aquí, que son increíbles, pero hasta las imágenes en esta catedral bella, todo pintada con todas estas imágenes del camino del ser humano, pero también eso cambia porque la humanidad está cambiando y necesitamos ser ese reflejo, tenemos que entrar en ese flujo, en ese movimiento que está pasando. Bárbaro, me encanta eso también. Y pensando en esto suena como que ustedes están viviendo como on the edge, como en la Oh, zona ahí de aprendizaje, como para poder, están invitando nuevo aprendizaje, nuevo crecimiento. Y pensaba en la audiencia de este podcast, gente que también aprende idiomas. Yo sé que vos hablas varios idiomas y seguís aprendiendo idiomas nuevos también. Y me preguntaba cuál es cómo abordás vos esto de la incomodidad y de vos posicionarte en zonas de incomodidad cuando estás aprendiendo idiomas, como lo has hecho en el pasado, y también con gente a que ayudás a aprender idiomas. ¿Cómo se juega eso de la incomodidad en el aprendizaje de idiomas? eso es una pregunta fantástica, porque en este momento estoy tratando de aprender otro idioma. Digo tratando porque voy y paro, porque son tantos años que yo siempre quiero aprender nuevos idiomas porque me da la oportunidad no solamente de poder hablar, porque como ya has sentido a mí como has oído, que para mí las relaciones es una cosa tan importante. Y relacionarse con una persona en un idioma común como el inglés es muy diferente que poder hablar con la persona en el idioma, el idioma madre de esa persona, el idioma con quien ellos mismos se sienten más cómodos. Yo soy una que puedo cambiar muchísimos idiomas, pero más que nada me encanta cambiar las culturas. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, tuvimos grandes conversaciones porque cuando empezamos a hacer las cosas en español, por ejemplo, la mayoría de las personas que vivían aquí que hablan el español son españoles. Y yo, que soy cubana y que obviamente tengo un español muy diferente porque me crié más que nada en los Estados Unidos y también viví en España. Así que tengo las dos, puedo un poco entrar en las dos, pero son dos mentalidades diferentes. Son culturales, referencias culturales diferentes y los sudamericanos mucho más. Así que igual como en el inglés mismo, tuvimos grandes conversaciones y decidimos que el inglés era inglés americano porque la mayoría de las personas conectadas a Damanor eran americanos, no ingleses y no australianos. Hoy tenemos mucho más australianos y americanos, pero el idioma principal. Y el idioma principal del español es el español castellano, el español de España. Pero hasta ahí, cuando yo leo las cosas, hablo muchísimo con ellos para ver, a veces decir, ustedes están poniendo mucha cultura en lo que están escribiendo porque no entras en una relación con otras personas. Así que los idiomas te dan la oportunidad de entrar en una relación diferente, una relación cultural, donde hay palabras también, por ejemplo, yo hago muchas traducciones aquí, no tanto como hacía en el pasado porque estoy en diferentes proyectos, pero por ejemplo, me encanta sentarme con un grupo, yo casi siempre hago las traducciones de los rituales grandes. Y los rituales tienen otro nivel de energía que tienes que entender. Así que no es solamente que esta palabra es esta palabra en otro idioma, es el significado, es de verdad entrar en la corriente divina que está pasando y encontrar la frase correcta que a veces es también teniendo la palabra. Por ejemplo, la palabra popolo en italiano quiere decir pueblo, tribù, tiene un sentido muy amplio. La creación de un nuevo popolo quiere decir crear un grupo, una cultura nueva. Así que es una palabra que nosotros hemos decidido de no traducir. Usamos la palabra italiana
porque es mucho más bonito a tener esa energía dentro de esa palabra y explicarte, como yo acabo de explicar, que tiene todas estas partes, que tratar de reducirlo a una palabra en inglés o en español o en alemán. Pero, por ejemplo, en los templos de la humanidad, en alemán lo han traducido a Menschen conectado a hombre, donde en inglés y en español hemos ya cambiado eso a humanidad, Mm. al ser humano en vez de al hombre, aunque el hombre con la H mayúscula, porque son culturas que ya han una evolución diferente con la relación del hombre, de lo que decimos uomo en italiano. Y yo encuentro que aprendiendo diferentes idiomas, yo trabajo muchísimo con personas de la Noruega, con noruegos y con alemanes, hasta rusos, y es súper interesante para mí buscar el origen más importante de las palabras. Así que cuando yo estoy aprendiendo otro idioma, para mí la parte más importante es la inmersión. Tengo que empezar a cambiar cosas como mi Facebook, o cambiar mi teléfono cuando ya me siento que puedo leer mucho en voz alta en ese idioma, porque la mandíbula tiene que aprender cómo es que se mueve la boca, porque muchísimas veces nosotros tenemos pena, porque yo puedo leer algo y en mi mente leerlo bien, pero hablar necesito que mover la boca en una forma que mi boca no está acostumbrada a moverse. No tengo esa facilidad, así que leyendo exageradamente en voz alta en mi casa, donde yo me siento que nadie me está escuchando, pero digo las palabras, hace dos cosas. Una cosa es que mi boca aprende cómo se mueve y cómo es el sonido de esas palabras. Tengo una parte somática, una parte del cuerpo, en vez de solamente pensar mentalmente de esas palabras. Y la segunda cosa es que yo soy muy musical, así que aprendo el sonido de esas palabras, uno conectado al otro. Hay muchísimas palabras que yo tengo que oírla de alguien y entonces oigo los diferentes contextos donde se usa esa palabra y ahí lo sé cómo usar porque la música es lo que me queda. Me queda esa idea de el sonido, esa palabra va muy bien con esta otra palabra y esta palabra va aquí con esta. Y cuando estoy construyendo una frase, no me estoy preocupando tanto mentalmente de esta palabra va antes del otro, porque en este idioma aprendo cómo en ese idioma el sueno se mueve y cómo es que mi boca debe moverse para hacer esos suenos. Y ese siempre fue un truco que yo aprendí, así que para poderlo. Es por eso que me gusta escuchar en el idioma y con los subtítulos en el idioma mismo, en el mismo idioma, para poder ver cómo es que ese sonido se conecta a lo que estoy leyendo. Bárbaro, me encanta. Escucho también como una confianza, una gran confianza en la manera en que funciona para vos. Y esa intuición también en no estar pensando, tengo que estar recuperando esa palabra aquí y ya. Me dejo llevar por la intuición y suena como un poco como la gente que escribe poesía, que está pensando en Ujú. cómo se conectan dos palabras o la musicalidad, como esto va bien con esto. Entonces estoy confiando en que va a funcionar. Sabes que tenés esa receptividad y tenés esa preferencia musical y del sonido, entonces estás usando eso a tu favor, en tu Sí, beneficio. Eso sí, me sí, parece excelente, bárbaro. Y sí. muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Qué es lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve, lo que a mí me funciona? El primer paso, desde ya, que es lo que vos haces también con clientes, según lo que me decías, es identificar eso, para Ujú. tomar un poco de conciencia. Sí. Mucha gente que aprende idiomas quizás nunca se preguntó eso. No, no, y yo me di cuenta, por ejemplo, el francés es un idioma, probablemente el idioma que yo he estudiado más que todos. Toda la vida un poco estudiando el francés, pero no apliqué estas cosas porque obviamente lo empecé cuando era más pequeña y cada vez que he tratado de aprenderlo, lo trato de aprender en formas tradicionales, ¿sabes? Escribiendo, diciendo. En vez el italiano y también un poco el alemán, que es lo que estoy estudiando ahora, lo estoy tratando de aprender. Bueno, el italiano ya yo lo hablo porque son 15 años que estoy aquí, pero el italiano lo aprendí así, antes de saber. Y entonces cuando fui a aprender otros idiomas, empecé a decir, pero ¿por qué el italiano me vino tan fácil? Y fue por eso. Fue porque, como estaba leyendo muchísimos libros, porque estaba tratando de entrar también en la cultura damanuriana, me puse por la noche a leer muchísimo.
Y también tuve un periodo cuando fui a Francia para estudiar el francés y ahí sí hacía la misma cosa. Estaba viendo televisión, estaba escuchando el sonido y eso. Y ahí fui donde me di cuenta, mi forma es música. La música es donde los idiomas, porque nosotros pensamos que la música es un idioma. En realidad son los idiomas que son música. La música es lo que viene antes. La música es lo que todos los niños desde el nacimiento pueden hacer música, ritmos, se tocan, hacen sonidos. La musicalidad es la parte fundamental de todos los idiomas. Cada idioma tiene su movimiento. Y cuando nosotros entramos en ese movimiento, podemos entrar más allá al idioma sin solamente la parte mental, vamos a decir. Y cuando yo me di cuenta que para mí eso era súper importante, porque es la forma también que empecé a comunicar con las plantas, fue a través de la música de las plantas, me di cuenta, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo uso conscientemente? ¿Por qué no es que entro a tratar de aprender diferentes idiomas en esa forma? Y esa fue la clave. Ahí se abrió todo, donde me di cuenta que podía entrar en casi cualquier idioma. Primero lo tenía que hacer en una forma salva para mí, porque yo también tengo mi vergüenza y entonces quiero aprender muy rápido y no puedo. Así que no puedo hacerlo. La conversación con otras personas no es como yo aprendo. Yo tengo que aprender en vez haciendo esta clase de cosas antes para coger mi confianza de que sé el sonido, de que sé cómo leer, de conozco las palabras o cómo conjugar los verbos, toda esta clase de cosas. Y después entro en comunicación. Buenísimo. Algo que dijiste ahí que me parece súper importante y es desarrollar primero la autoconfianza yo sola, como por mi cuenta. Y yo lo que veo a veces en la gente que aprende idiomas es que están buscando desarrollar la confianza con otros de una forma que quizás puede ser, se están poniendo afuera como de manera de apertura en una situación que puede ser un poco vulnerable y tal vez para la que no están listos quizás. Hay gente a la que tal vez les funciona muy bien. Y está la opción también de poder desarrollar eso y poder avanzar en casa, solo si estoy practicando la pronunciación, leer en voz alta, me grabo y me escucho o lo comparto con algunas personas con las que tengo mucha confianza y con las que me siento cómodo y como me siento seguro. Puede haber diferentes momentos. Genial. Claro. Y saber también las partes culturales. Por ejemplo, uso una cosa un poco fea, pero lo explico porque por si las personas italianos te corrigen mucho lo que dices en una forma un poco fea, porque no lo quieren decir así, no es que ellos se dan cuenta, pero si tú te equivocas en una palabra, en vez de darte espacio porque estás tratando de aprender, te paran y te dicen, no, dijiste esto mal, que a veces ni es mal, fue que tú lo aprendiste en Toscana y ellos son de Piemonte o son pugliese, a veces ni es eso. Entonces, Sí. eso te frena. Para una persona como mí, eso me frena. Y ahora, solamente después de tantos años, tengo el coraje de decirle cuando lo veo que lo hacen con otros, no hagas eso. Si la persona se equivoca en una forma donde no entiendes nada, ciertamente los paras y le dices, perdón, no entiendo. Pero si solamente han dicho una palabra mal y tú has entendido la frase, mejor decirle cosas bonitas y darle un poco de embullo, de darle las cosas que han hecho bien en vez de tratar de corregir completamente al principio. Pero si tú sabes eso de la cultura, tú puedes decidir qué vas a hacer, porque entiendes que la cultura va a hacer eso. Por ejemplo, en español, con muchísimas amistades mías que yo veo que están aprendiendo el español, casi ninguna cultura español lo hace en esa forma. Los españoles un poco, pero no, ¿sabes? No lo hacen en grande forma. Igual como un argentino no te va a corregir cuando tú dices ya en vez de ya, porque ellos Pero saben sí, que es una ya. parte cultural. Exacto, son formas No van a diferentes decir. que se dicen y ellos lo saben y hay un agradecimiento, hay una forma de pensar que dice, no, yo agradezco que has decirlo en vez de tratar de arreglarlo inmediatamente. Buenísimo. Sí, ya estamos concluyendo esta entrevista y hay algo que no hayamos mencionado, algo que te gustaría compartir con mi audiencia, algo que lo que no te pregunté que te gustaría compartir. Has hablado de tantas cosas y me ha encantado. Me gusta tanto como hemos podido conectar tantas diferentes partes que para mí son importantes y yo los veo. Voy a decir esto, la forma un poco que se ha desarrollado esta conversación es muy parecido a como yo pienso a las personas con tantas pasiones. Los multiposicionados tienen la idea que tienen todas estas cosas que
que le dan la impresión que ellos tienen miedos que son separados y que cada uno es una distracción de uno al otro. Donde en vez hay siempre algo que acomuna toda esta clase de cosas. Hay no lo sé, un hilo que pasa todas las cosas y me encanta que un poco lo hemos ya demostrado, lo hemos hecho aquí sin querer, que hemos hablado de idiomas, de trabajo, neurodivergencia, de todas estas diferentes partes, de que vivir en comunidad, que son todas diferentes partes de mí, pero que para mí crean el ecosistema viviente que hemos dicho, este ecosistema completo que soy, quién soy yo y cómo es que yo me relaciono con el mundo. Así que gracias por eso. Excelente. Gracias a vos. ¿Dónde puede la gente conocer más, escuchar más de vos y entrar en contacto contigo, Titi? Gracias, yo soy muy fácil porque teniendo un nombre un poco único, yo soy Tigria Gardenia en todo. tigriagardenia.com, Tigria Gardenia en Facebook, Tigria Gardenia en Instagram, siempre Tigria Gardenia como una palabra, sin espacio en el medio. Buenísimo. Voy a dejar los links aquí en la descripción del episodio cuando esté publicado. Ha sido un placer, aprendí mucho en la versión de hoy, realmente expandiste mi visión y mi panorama del aprendizaje y también me encantó la perspectiva que compartiste sobre la plantidad y todo lo que se implica, las implicancias que eso puede tener para nuestro desarrollo como personas y la vida en comunidad también, así que te agradezco un montón por eso y sé que es algo valioso también para la gente que nos está escuchando. Gracias Santa, a ti por toda la conversación y por todo lo que has compartido y lo que estás compartiendo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.